días con todos los presentes. Buenos días, hermanos. Buenos días en el nombre del Señor. Amén. Amén. Qué gusto verlos esta mañana. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes esta mañana en la casa del Señor. A pesar del frío, ¿verdad, hermanos? Amén. Seguimos adelante, ¿verdad? La iglesia del Señor sigue caminando. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Entonces estamos listos esta mañana para entrar al tiempo de la palabra del Señor, estudiar lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Abran su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos, en el primer capítulo del libro de los Salmos. Y el primer capítulo del libro de los Salmos, por favor, vamos a entrar allí a ver lo que el Señor tiene para nosotros en el Salmo número 1. Y el Salmo número 1, esta mañana nosotros lo hemos titulado Los dos caminos. Eso es lo que vamos a ver esta mañana con la gracia de Dios. Vamos a leer este Salmo número 1, usted lo tiene ahí en su Biblia, pero como la prédica la vamos a hacer en base a la traducción que nosotros tenemos, la Reina Valera del 60, yo quiero esta mañana leerla con ustedes, pero en la nueva traducción viviente, en la NTV. Una buena traducción, como yo siempre les digo, en algunas cosas es buena, en algunas cosas también un poquito hay que tener cuidado. Pero es muy buena en el sentido de que nos aclara el entendimiento de algunos pasajes que se hacen un poquito difícil de digerir, ahí están un poco más comprensivos. Bueno, vamos a proyectar nosotros acá cada versículo que leamos, ¿correcto? De la NTV. Yo lo leo, ahí está, dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Versículo 2. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Un poquito más comprensible, ¿verdad? Si ustedes han estado leyendo ahí, comparando la lectura con lo que tienen en nuestra Biblia, se hace un poquito más comprensible. Hermanos, esta mañana vamos a hablar de este Salmo número 1, con la gracia de Dios. Queremos explicar lo que está aquí contenido en este capítulo de la palabra del Señor. Consideramos nosotros que el versículo 6 es el resumen de todo lo que se ha dicho en los 5 versículos primeros de este Salmo, número 1. El versículo número 6 lo consideramos como el resumen y dice así, en nuestra Biblia dice tal como está en la proyección, dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este versículo 6 ya presenta desde un hecho, o lo que ya se ha dado como hecho, en los 5 primeros versículos. Este versículo 6 lo resume de una manera magistral. Observe usted que este versículo número 6 habla de el camino de los justos y luego habla de la senda de los malos. Senda, camino, es lo mismo. Entonces aquí está hablando de 2 caminos: el camino de los justos y el camino de los malos. Ahora, si usted observa en la Biblia, por favor, si usted observa en la Biblia, observe el texto bíblico que tenemos en la Biblia, por favor, obsérvelo. Si usted observa, usted va a notar de que los versículos 1, 2 y 3 son una unidad. Esto es lo que en exégesis se llama una perícopa, o sea, es una unidad. Tiene un solo mensaje, un solo tema. Y ese versículo 1, 2 y 3 corresponde a lo que en el versículo 6 se presenta diciendo como el camino de los justos.
O sea, el versículo 1, 2 y 3 corresponde a lo que en el versículo 6 se le llama el camino de los justos. Y luego los versículos 4 y 5 corresponde a lo que en el versículo 6 se le llama la senda de los malos, o también el camino de los malos. Así que ahí tenemos ya el sermón de esta mañana prácticamente bosquejado y entendido. Versículos 1, 2 y 3, el camino de los justos. Versículos 4 y 5, el camino de los malos. Y el versículo 6, el resumen de todo lo que el escritor sagrado, en este caso creemos que el rey David, escribió y nos está tratando de comunicar en los versículos 1 al 5 de la palabra de Dios. Hermano, estamos ante un salmo que es clave para entrar o al ingreso de todo el libro de los salmos. ¿Por qué es clave? Porque uno de los temas que este salmo va a desarrollar, el salmo número 1 me refiero, es el tema de la palabra de Dios. Y bueno, nosotros hoy en día cuando leemos el libro de los salmos lo vemos como un libro nada más que está dentro de los otros libros del Antiguo Testamento y quizás no entendemos la importancia que tenía este libro dentro de toda la estructura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Más o menos el asunto es así. El Antiguo Testamento para los judíos, y algo que el Señor Jesucristo lo enseñó también a sus discípulos, si no usted lea cuando Él resucitó y se encontró con los discípulos en el camino a Emaús. El Señor Jesucristo trazó que el Antiguo Testamento tiene 3 partes. La primera parte el Señor le llama lo que Moisés escribió, la ley, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y el Pentateuco o la ley se convierte en la base de toda la estructura que se va a levantar. Y todos entendemos lo que quiere decir una base. Cuando queremos construir una casa, si usted va a construir de 1, 2, 3, 4, no sé cuántos pisos, usted tiene que poner la base, los cimientos, de acuerdo a lo que va a construir. Si usted no pone una buena base, todo lo que se construya va a venirse abajo. Eso lo entendemos todos por lógica. Por eso es que tenemos que dedicarle cierto tiempo al estudio de lo que la palabra de Dios nos va a decir aquí en esta mañana. Entonces, lo primero que vamos a ver esta mañana, queridos hermanos y hermanas, es la primera parte de este capítulo 1 de los del camino de la vida. El versículo 1 comienza hablando de un varón y dice, bienaventurado el varón. Y siempre es bueno precisar que aquí no se está haciendo acepción de personas, ¿verdad? Porque hoy en día vivimos en una época donde se habla mucho de la marginación, de marginar a las personas por su sexo, en ninguna manera. Aquí se está hablando en términos genéricos y está hablando tanto de bienaventurado el hombre o bienaventurada la mujer, el hombre o la mujer. Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer. Se está hablando de una persona. Y se está hablando de una persona que ya es un creyente en Dios, porque se entiende obvio que los versículos 1, 2 y 3 están hablando de una persona que de alguna manera, en algún momento, ha llegado al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús, en este caso como nosotros lo entendemos, una persona que ha llegado a experimentar la salvación en Cristo Jesús. Y aquí se dice en este versículo que esa persona comienza diciendo de arranque, dice es bienaventurada. Por eso dice, bienaventurado el varón, bienaventurada la mujer. Está hablando de una bienaventuranza. Y este varón o esta mujer de la cual se está comenzando a hablar aquí va a tener cierto carácter. Porque usted sabe, queridos hermanos, que el carácter es lo que nos diferencia a uno del otro. Y no estamos hablando nosotros del carácter, porque algunos de nosotros podemos decir, no, mi carácter es alegre,
El otro dice, mi carácter es introvertido. Yo soy extrovertido, introvertido, el otro renegón, el otro apático y no sé qué más, ¿verdad? No estamos hablando de ese tipo de carácter, por si acaso, ¿ya? Ese tipo de carácter que acabo de mencionar es la manifestación de nuestra personalidad dañada por el pecado, de acuerdo a la enseñanza de la palabra del Señor. Estamos hablando del carácter de lo que somos realmente en el interior y de nuestro ser, porque lo que nosotros somos dentro, en el interior de nuestro ser, es lo que somos en todo lugar. ¿Entiendas eso? El carácter de una persona es lo que nos identifica cómo somos en todo lugar. No solamente cómo somos en la iglesia el día domingo en el horario de 10 a 12, o cómo somos cuando venimos al templo en otro horario. No, eso no estamos hablando. El carácter del hombre de Dios, el carácter de la mujer de Dios es lo que nos va a identificar en todo lugar el cómo somos realmente. Ahora, si usted observa una vez más, mire usted, este versículo número 1 va a hablar, primeramente va a describir el carácter del hombre de Dios, de la mujer de Dios, en el sentido negativo, hablando de no. Mire usted, observe lo que dice ella, observe lo que dice y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuál es el segundo no? Ni estuvo en camino de pecadores. ¿Y cuál es el tercero? Ni en silla de escarnecedores. Entonces el carácter del hombre de Dios va empezando con estos tres no, en el sentido negativo, por eso estamos hablando en el sentido negativo. Estamos hablando primeramente de que el hombre de Dios o la mujer de Dios es una persona que no anda en camino de pecadores, no está andando. En segundo lugar, el hombre o la mujer de Dios es una persona que no está compartiendo o no está teniendo el mismo estilo de vida que estas personas que son pecadores. Y lo tercero, de que el hombre o la mujer de Dios no se sienta, no está buscando pertenecer al grupo de personas que andan lejos de la palabra de Dios. A eso se refiere. Ahora, observe usted, queridos hermanos, observe usted que en estos tres términos que aparecen aquí en el versículo 1 y que estamos ahí proyectándolo también, observe usted de que hay un progreso. Primeramente habla de un andar. El hombre de Dios no anda, no está caminando, o sea, no pasa por camino de pecadores. Luego dice, el hombre de Dios no está, o sea, el hombre de Dios no se detiene, no invierte tiempo o no malgasta tiempo, sería la mejor expresión, no malgasta tiempo en cosas de pecadores. Y lo tercero es que el hombre de Dios no se sienta, o sea, no se sienta a compartir con los pecadores. Hermanos míos, esto está hablando lógicamente de un proceso que existe en el ser humano, o describe el proceso en el ser humano cuando comienza a alejarse de Dios. Cuando alguien se aleja de Dios, cuando un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios, se aleja de Dios, va a pasar por este proceso. A esto se le llama los 3 grados de apostasía espiritual, porque el creyente comienza así a alejarse de Dios. El creyente comienza primeramente a andar en el camino de los pecadores, comienza a jugar con el pecado. A mí no me pasa nada, dice. Yo soy fuerte espiritualmente, conmigo no es el asunto. Luego ese creyente carnal ya no solamente está caminando y jugando con el pecado, sino que se detiene. Ya está participando un poco más porque se detiene, no está. Y luego finalmente ya se comprometió más con el pecado y se sienta a compartir el pecado con las personas y se hace parte de lo que la palabra de Dios dice aquí en el versículo 1 al final, se hace parte del grupo de los escarnecedores. ¿Y quiénes son los escarnecedores?
Los escarnecedores son, si usted recuerda en la lectura que hemos hecho hace un momento en la NTV, los escarnecedores son los burladores. Aquellos que se burlan de la palabra de Dios. Aquellos que van a burlarse de tu fe. De aquellos que te van a decir de alguna u otra manera, oye, tú vas a la iglesia, eres un anticuado, una anticuada, ¿verdad? Estamos en una época diferente, van a decir. Es el siglo XXI. La manera de pensar tiene que cambiar. Ya no hay que pensar como hace 500 años atrás o 1000 años atrás. Hay que pensar diferente. Entonces los burladores van a buscar hacerte sentir mal con el único propósito de que tú puedas vivir como ellos viven. Con el único propósito de que tú puedas andar como ellos andan. Y con el único propósito de que tú puedas hablar como ellos hablan. Nada más. Y tristemente hay muchos cristianos que caen y son atrapados en las redes de los burladores. Y muchos creyentes son alejados de los caminos de Dios. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Da pena cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios que antes estuvo en los caminos de Dios, participando en la obra de Dios y comprometido en la iglesia, se aleja de Dios, está participando, está pecando y está andando lejos de Dios. Bueno, hoy en día, la época en que vivimos, ya no existe la privacidad, ¿verdad? Hoy en día ya no existe privacidad. Hoy en día alguien peca y publica su pecado como lo más natural. Publican sus fotos en su Face, en su estado, en su WhatsApp, lo mandan y todo lo demás lo están viendo. Y todo el mundo está participando y mirando el pecado que hacen otras personas. Y qué pena da cuando gente que antes ha andado en los caminos de Dios están andando de esa manera. Están andando, están participando y se están sentando en la silla de los burladores de la palabra de Dios. Pero sin embargo, recuerde usted que este versículo 1 está en sentido negativo. Y en el sentido negativo dice, bienaventurado el varón, o sea, bienaventurada la persona, el hombre temeroso de Dios. Bendito la mujer, bendita la mujer de Dios. En sentido negativo dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así que el hombre de Dios y la mujer de Dios que ha detenido su pie de caer en el pecado es una persona bendita de Dios. Es una persona bendecida por Dios. Pero a este hombre bendito de Dios, a esta mujer bendita de Dios, no solamente le hace feliz, porque la palabra bienaventurado quiere decir feliz, ¿ah? A este hombre de Dios, a esta mujer de Dios, no solo le hace feliz el no pecar, sino que hay algo más lo que le hace feliz. Hermano, cuando un creyente, un hombre de Dios no peca, es feliz, ¿ah? En verdad. Yo no sé si usted ha experimentado eso. ¿Usted ha experimentado la felicidad por no pecar o no? Oh, hermano, es una felicidad, ¿sí o no? Ahora, tampoco eso quiere decir, hermano, de que usted va a comenzar a jactarse de su santidad, ¿no? Y va a comenzar a decir, yo no pequé, soy más santo que tú, ¿ah? Eso tampoco es. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios que vive de acuerdo, como dice el versículo número 1, es un hombre feliz, es una mujer feliz. Por eso dice, bienaventurada esa persona. Pero no solo es feliz por no pecar, sino que es feliz, de acuerdo al versículo número 2, porque el versículo 2 dice, es una persona que se deleita en la ley de Dios. Mire usted lo que dice el versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, no peca, no está participando en el pecado al cual se ha hecho alusión en el versículo 1, no está metido en la conversación de los burladores que se menciona en el versículo 1, o como se utiliza la palabra en la Reina Valera, no está con los escarnecedores en el versículo 1,
sino que ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, dice el versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová se deleita. Hermano mío, ¿y qué cosa quiere decir delicia o deleite en la Biblia? Porque usted sabe que la Biblia tiene conceptos totalmente a veces diferentes a lo que nosotros tenemos. Mire usted lo que quiere decir delicia en la Biblia. Dice, delicia es una referencia a la satisfacción plena que hay el corazón de la persona temerosa de Dios en su presencia, mediante una continua meditación en la palabra del Señor. Esa es delicia, hermanos. Bueno, delicia es cuando usted es un hombre temeroso de Dios, cuando usted es una mujer temerosa de Dios y ha practicado primeramente lo que dice versículo 1, se ha abstenido de pecar, ha dicho, no voy a pecar, no voy a andar con los pecadores, no me voy a sentar con los escarnecedores, no voy a hablar como los pecadores que me rodean, sino que de acuerdo al versículo 2, usted ha optado, porque no es que la iglesia lo obligue, no es que la religión se lo exige, usted ha optado voluntariamente a andar en el camino de Dios, y en este camino de Dios usted encuentra deleite, placer en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Hermano, el creyente verdadero no se deleita en el pecado. La cristiana verdadera no se deleita en el pecado. El creyente verdadero no se deleita en el pecado. Los hijos de Dios que han nacido de nuevo, de acuerdo a la regeneración del Espíritu Santo, no se deleitan en el pecado. El hombre de Dios, la mujer de Dios se deleita, según el versículo número 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hermano, nuestra delicia, nuestro deleite tiene que ser solamente y únicamente la ley de Dios, la palabra de Dios. Es por eso que en el libro de los Salmos se repite vez tras vez la importancia de deleitarnos en la palabra de Dios. Pero hay una figura en el libro de los Salmos que a mí mucho me encanta, y yo quiero que usted vaya un momentito conmigo y deje ahí su mano, si posible, en este Salmo 1, porque vamos a regresar, por favor. ¿Ya? Vaya al capítulo 19 de los Salmos, capítulo 19, por favor. Observe usted lo que dice en el versículo número... Bueno, el versículo 7 comienza hablando de la ley de Dios. Mire usted, el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y ahí permítame detenerme por un momento. ¿De qué está hablando? Está hablando de la grandeza de la palabra de Dios. Está hablando de las virtudes de la palabra de Dios. Entonces, la idea sigue con lo de la palabra de Dios. Ahora, versículo 10 dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. O sea, la palabra es deseable, deleite, deseo, lo deseo más que el oro. Pero no solo más que el oro. Y ahí viene la figura que a mí mucho me agrada. Dice la segunda parte del versículo 10, dice, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Esa es la figura que en lo personal a mí me agrada. Donde el deleite que el hombre de Dios puede encontrar en la Biblia es comparada a la miel. Y dice aquí, y más que la miel que sale del panal, dice. O sea, esa miel pura, esa miel que han colocado las abejas ahí en el campo, en un panal, y uno la puede coger y comerla, y es una miel pura. Hermano, la miel de por sí tiene muchas propiedades.
Y yo no voy a hablar esta mañana de todas las propiedades que tiene la miel, pero solamente me voy a referir a una que aparece en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una historia donde unos hombres que estaban extenuados, cansados de la batalla, y dice la Biblia que ellos en el campo, en el bosque, encontraron un panal de miel. Y ellos cogieron un poco de miel y la comieron. Y la Biblia dice que las fuerzas regresaron a sus cuerpos, y sus ojos, que estaban ya cansados, dice, sus ojos fueron abiertos. Ahora, y lo que llama la atención ahí es que habla de miel que encontraron en el campo, en un panal. Y lo mismo hace la Biblia por el hombre de Dios, la mujer de Dios, que se sumerge en las Escrituras y la toma continuamente a ella. Si usted toma la Biblia y usted se deleite en la Biblia todos los días, cada momento de su vida, usted va a encontrar en ella un deleite permanente en las Escrituras y usted no va a querer pecar. Usted va a rechazar el pecado. Porque recuerde, el hijo de Dios, la hija de Dios, no se deleita en el pecado. La hija de Dios, el hijo de Dios, se deleita en la ley del Señor, en la palabra de Dios. Yo estaba pensando el otro día y decía, ¿no? El otro día yo he cumplido 45 años de edad, hermanos. Algunos de ustedes no me creen que he cumplido 45 años, ¿no? Voy a sacar mi DNI por si acaso, ¿ah? Para enseñarle, ¿ya? El pastor Martín es más viejo que yo. Ya, ustedes no creen eso, ¿no? Bueno, honestamente he cumplido 45 años de cristiano el otro día, de creyente. Y yo estaba el otro día, ahí estaba sentado un rato mientras esperaba que me atendieran en cierto lugar y estaba pensando y decía, ¿no? ¿Cómo se han pasado 45 años rápido, no? Ya casi medio siglo ya que uno conoció a Cristo. Y yo estaba ahí sentado, donde le digo, estaba esperando que me atiendan, y yo agarré y dentro de mí decía, ya se va a ir 50 años que eres cristiano, y yo dentro de mí decía a mí mismo, me decía, ¿y puedes decir que conoces toda la Biblia? Y yo dije, no puedo decir. Conozco algo de las Escrituras, pero no conozco toda la Biblia. Y yo dentro de mí seguía diciendo, una vida en esta tierra, 50 años, 70 años de vida terrenal, no nos alcanzan, hermanos, para comprender todas las Escrituras, toda la Biblia. Yo recuerdo hace como 25 años atrás, más o menos, nos vino a visitar acá a la iglesia una señorita procedente de Bolivia. Estuvo acá con nosotros algunas semanas visitándonos todo, y la señorita, ella como toda buena boliviana, ¿qué cree que deseaba conocer? ¿Qué deseaba conocer, hermanos? El mar. Entonces, cierto día, algunas personas de la iglesia la llevaron de paseo a Ancón. Y ella llegó a Ancón, y me cuenta, porque yo no estuve, ¿no? Dice que ella llegó a Ancón y ella mira, el mar. Dice que no era temporada para bañarse, pero ella se bañó, caminaba, la arena, el mar, el océano, foto para allá, foto para acá, ¿no? Y cuando ella vino, ese día después de haber ido a conocer el mar, ella agarró y conversando me dijo así, Pastor Fernando, ya conozco todo el océano. Yo le dije, solamente has conocido la orilla, el borde, algo chiquitito nada más. Porque si hablamos de extensión y si hablamos de profundidad, nadie en este planeta Tierra conoce todo el océano. Entonces lo mismo podemos decir de la Biblia, queridos hermanos. No porque hemos estudiado algo de la Biblia, como en mi caso, 45 años de cristiano leyendo la Biblia, leyéndola, predicándola, enseñándola en el seminario o a ustedes,
Hermano, no quiere decir que yo ya conozca toda la Biblia. Yo estoy como esa señorita que les estaba contando, la boliviana, ¿no? Ella conocía solamente un pedacito, la orilla nada más. Y hermano, lo que nosotros necesitamos es meternos todos los días a la Biblia, todos los días a las Escrituras, encontrar deleite en la Biblia. Así como algunos de ustedes tienen deleite por el celular y están ahí el WhatsApp y todo ese asunto, ¿verdad? Deleites en la Biblia. Ok, correcto. Yo entiendo que estamos en el siglo XXI. Si tiene su Biblia en su celular, léala en su celular. Si la tiene en su tablet, léala en su tablet. La cosa es que se mete en las Escrituras todos los días. Encuentre deleite, placer en las Escrituras. Como dice aquí en el Salmo 19:10, donde dice que la Biblia es más dulce que la miel. Hace más o menos 500 años atrás, yo todavía no estaba vivo por si acaso, ¿ya? Pero hace más o menos 500 años atrás, cuando se publicó la primera vez nuestra Biblia que tenemos nosotros en español, la sacó Casiodoro de Reina, hace 500 años atrás, Casiodoro de Reina, cuando él la sacó, hermanos, era un libro grande, grueso, bien voluminoso, y que tenía aquí en la pasta un grabado de pan de oro con un tremendo oso que estaba al pie de un árbol, y del árbol estaba cayendo miel, y había tanta miel que caía del árbol, de un panal, que esa miel estaba ahí, hermanos, en el suelo amontonada y que corría como un río la miel. Y el oso estaba ahí cerca a la miel, listo para comérsela. Ahora, ¿usted entiende la figura, lo que quería decirnos? De que este libro es más dulce que la miel. Y que si el oso encuentra placer en la miel, y usted sabe que el oso le gusta la miel, ¿verdad? Siempre se habla esa figura de la miel. Hermano, también nosotros tenemos que deleitarnos en la Biblia todos los días como la miel, porque es más dulce que la miel, hermanos. Ok, no me venga ahora con la historia de que a usted el dulce le hace daño, ¿ah? Ok, ¿cuál es la enfermedad esta que tienen? Ya, eso, no me diga que tiene, que es diabético. Soy diabético, pastor, ¿ya? Pero algunos a veces esa enfermedad la trasladan a lo espiritual, ¿verdad? Algunos dicen, soy diabético espiritual. Tenga cuidado. Si usted es diabético espiritual y por eso no lee la Biblia, no se preocupe. También en la Biblia se dice que la Biblia es como la manzana, como las frutas. Así que ya, ahí lo agarré, pues, ¿no? Así que usted no tiene salida. La palabra de Dios, hermanos, es todo lo que nosotros necesitamos. Volviendo al Salmo número 1, dice, para encontrar en ella deleite, delicia. Necesitamos deleitarnos continuamente en la palabra de Dios. Y cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, se deleita en la Biblia, observando otra vez el versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice, y en su ley, en la ley de Dios, ¿qué hace ese hombre, esa mujer de Dios? ¿Qué hace, hermanos? Medita de día y de noche. Medita de día y de noche. Hermano, ¿y qué tiene que ver el meditar? El meditar tiene que ver algo muy importante. Porque la meditación, el meditar, forma nuestro pensamiento y forma nuestra vida. El meditar forma nuestro pensamiento y forma también nuestra vida. Hermano, el creyente, el hombre de Dios, tiene que meterse continuamente en la Biblia, y eso va a formar su vida, su carácter, hermanos. Hermano, la palabra de Dios va a modelar nuestra conducta. Nosotros vamos a convertirnos en hombres de Dios, en mujeres de Dios. Y vamos a ser personas que ya no vamos a vivir de acuerdo a las exigencias del mundo. El mundo que exige que usted comparta con ellos pecado, una vida lejos de Dios, conversaciones inútiles, eso exige el mundo. Pero cuando usted decide vivir de acuerdo a la palabra de Dios y usted le encuentra deleite a la Biblia y usted medita de día y de noche en la Biblia,
usted va a tener un corazón lleno de la palabra de Dios. Y esta meditación en la palabra de Dios va a obrar en usted un cambio. Y la conducta de nuestra vida, nuestra conducta, nuestro carácter va a cambiar, queridos hermanos. Es por eso que hace un momento yo recuerdo que le estaba molestando y le decía, algunos dicen que no, que mi temperamento es así, que soy alegre, soy renegón, que yo soy así. Y algunos siempre se excusan diciendo, no, es que yo he sido siempre así, mi mamá ha sido así, yo soy como mi abuela, yo soy como el abuelo, por eso es que mi carácter es así, mi genio es así. Y yo le decía, el problema es que ese carácter que estamos hablando, es el carácter dañado por el pecado. Pero cuando venimos a Cristo todo cambia, somos nuevas criaturas. Y bien dice la palabra de Dios que al árbol se le conoce por sus frutos. Así que el hombre de Dios, la mujer de Dios que medita en la palabra de Dios, va a ver algo en sí, su carácter, su conducta va a comenzar a cambiar. Usted no va a ser la misma persona. Usted no va a ser el mismo hombre, usted no va a ser la misma mujer, usted no va a ser el mismo joven, usted no va a ser la misma señorita que cuando usted antes de estarse deleitando en la palabra de Dios. El hombre y la mujer que se deleite en la palabra de Dios de día y de noche meditando en ella, va a ser una persona totalmente transformada por la palabra de Dios. Y eso es lo que hace Dios por medio de su palabra. Es por eso que en la Biblia, uno de los profetas dice que la palabra de Dios es como martillo, dice. Dice como martillo que el herrero golpea, dice, en el yunque. Como el herrero, dice, es martillo, como el herrero que golpea en el yunque. O sea, usted tiene la idea en su mente. El herrero toma el martillo, pone ahí el acero que quiere darle forma de algo y comienza a golpearlo, y comienza a golpearlo, y comienza a golpearlo. Lo mismo hace la palabra de Dios en nosotros y por nosotros. La palabra de Dios comienza a formar nuestro carácter en nuestras vidas. Hermanos míos, y este hombre de Dios, o esta mujer de Dios, la Biblia va a compararlo con un árbol. Si usted observa el versículo número 3, el versículo 3 comienza a hablar de un árbol. Y usted comienza a pensar, ¿por qué un árbol? Bueno, se podría haber usado cualquier otra figura en la Biblia, pero Dios decidió comparar al creyente con un árbol. Porque en el libro de los Salmos, por ejemplo, en otra ocasión, se compara al creyente con las palmeras, o sea, también un árbol, una planta, una palmera. Entonces uno se pone a pensar, ¿pero por qué una palmera? Y una de las cosas que aprendemos de las palmeras es que las palmeras, hermanos, se pueden doblar, por decirlo así. Las palmeras se pueden doblar sin romperse. Entonces, el hijo de Dios, la hija de Dios, ante Dios y solo ante Dios tiene que doblarse, tiene que humillarse como la palmera. Y la Biblia representa, hermano, puedo decir en toda la Biblia, el creyente es representado con un árbol. Usted recuerde, por ejemplo, cuando Cristo estaba sanando a ese ciego, que Cristo le puso el barro en los ojos. Usted recuerda que Cristo le dijo algo así, ¿no? ¿Ves como ves? Algo así. ¿Y el hombre qué le dijo? Veo a los hombres que andan como árboles. Así le dijo el hombre. Veo, el ciego le dice, veo, todavía no veo bien todavía, pero veo que lo que están andando como árboles. ¿Por qué? Porque el hombre es representado en la Biblia con un árbol. Ahora, pero en este versículo 3, el creyente que es representado como un árbol, queridos hermanos, nos va a graficar aquí el versículo 3, los 5 resultados que se van a dar en la vida del hombre que decide andar en los caminos de Dios. Este versículo 3 nos va
a graficar los resultados en la vida de la mujer que decide andar en los caminos de Dios. Entonces vamos a enumerar los 5 resultados, ¿correcto? Primer resultado. Encontramos nosotros que dice así, resultado número 1, dice así. Dice versículo 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y ahí primero permítame comenzar por la parte final de la expresión. Cuando habla de corrientes de aguas, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere la corriente de aguas, hermanos? Claro, lógico, la referencia es a un río. La referencia también es a aguas subterráneas, es lógico, es obvio. Pero recuerde que estamos ante una figura literaria, donde el creyente está siendo comparado con un árbol. Por eso es que observe usted que la segunda palabra de este versículo dice, será como. O sea, se está haciendo una comparación. Por eso dentro de la figura se habla de corriente de aguas. ¿A qué se refiere? ¿Qué corriente de aguas? A la palabra de Dios. Se refiere a la palabra de Dios. Se refiere a la ley que se estaba hablando justo en el versículo 2. Porque el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y esta ley de la palabra de Dios va a obrar en la vida del creyente, que el creyente es como un árbol. Esa ley va a obrar como agua, el agua, hermanos míos. Y todos nosotros tenemos el conocimiento elemental de que cualquier planta que carezca de agua, sin agua, una planta muere. Toda planta necesita agua para poder vivir, para poder crecer. Y el creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios, se va a alimentar continuamente solamente del agua que le proporciona la palabra de Dios. Y observe usted que aquí habla de corrientes de aguas. Está hablando de ríos. Porque la Biblia, hermano mío, no solamente es un poquito de agua. La Biblia es ríos, cantidades de aguas, hermanos míos. Y el asunto es que nosotros acá en Lima, cuando hablamos de río, estamos pensando en el río Chillón, pues, ¿no? Estamos pensando en el río Rímac. Pero mis hermanos que son, por ejemplo, de la zona de Iquitos, cuando hablamos de río, están pensando en el río, ¿cómo se llama ese inmenso río? El Amazonas. Y hay lugares donde uno se para en un lado del río Amazonas y no puede ver la otra orilla. Y en el río Amazonas, hermanos, inclusive navegan barcos. Increíble para nosotros los limeños, ¿no? Es por eso que recuerdo que una vez cuando vino un estudiante que había venido de la selva a estudiar en nuestro seminario, estábamos llevándolo al seminario y nosotros todos orgullosos llegamos al río Chillón, bueno, le decimos, este es nuestro río, ¿no? Y el estudiante de la selva que había llegado en su forma de hablar, dice, esto es una cocha, pastor. Cocha. Ya después creo que, no sé si me equivoco, pero ya entendí que se refería para él, esto era una sequía, un charco, así nada más una sequía. Esto no es nada para nosotros, decía, ¿no? Claro, para nosotros los limeños es un río, ¿no? Fuerte, ¿no? Pero para ellos que están acostumbrados a ver ríos como si fueran mares, no es nada lo que tenemos acá. Y la idea es la misma, hermano, más o menos. Cuando aquí habla de corriente de agua, está hablando de cantidades inmensas de aguas, fuertes, poderosas. La palabra de Dios es eso para el creyente, como corrientes de agua. Pero este versículo aquí comienza diciendo que va a ser como un árbol plantado. Hermano, no es un árbol que ha crecido por ahí en cualquier lugar sin dueño. Es un árbol que tiene dueño. Porque es un árbol que ha sido plantado de exprofeso, ha sido colocado en un lugar donde hay agua que lo puede estar alimentando. Y entendemos entonces que el primer resultado en la vida del creyente que se sumerge en la palabra de Dios es que Dios es nuestro dueño. ¿Qué dice usted? Amén.
Y como Dios es nuestro dueño, Él nos alimenta continuamente con su palabra. Porque el dueño tiene que hacer eso, el dueño tiene que estar continuamente alimentando el árbol que tiene. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Usted y yo tenemos todo un alimento que Dios nos ofrece. Ahora, si usted lo toma o no lo toma, es asunto suyo. Es como que yo recuerdo que en una ocasión fuimos a un buffet. Y usted sabe que los buffets como son, pues, ¿no? En los buffets usted sabe que encuentra de todo, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Hay de todo en el buffet. Entonces fuimos al buffet nosotros y llevé a cierta persona al buffet entre grupo, le invité. Y esta persona llegó y creo que nunca había comido arroz blanco. Y se atoró con 2 kilos de arroz. Y no quiso comer y ya no podía comer el resto del buffet. Había pescado, había carne, había este guiso, había el otro y esto y todo, ¿no? Y nos veía comiendo todos nosotros. Y después me dijo, pastor, yo no comí el resto. ¿Tu problema, pues? ¿Sí? Arroz blanco encuentro todos los días en mi casa, le digo, pero allá en el buffet no voy a encontrar en mi casa todos los días ceviche, le digo, ¿sí? Un tiradito o una carne a la parrilla. Así que uno se comió todo eso. Algo así es lo que Dios nos provee a nosotros en la Biblia. Un deleite, un banquete continuo, un alimento continuo de la palabra de Dios. Porque somos como árboles plantados. El dueño nos ha plantado, Dios nos ha plantado y Dios nos está alimentando continuamente. Segundo resultado, versículo número 3 sigue diciendo, que da su fruto en su tiempo. Fruto habla de un estilo de vida diferente, en este caso, diferente al mundo, porque todo árbol no es igual al otro. Vamos a decir así, la idea es esta. Usted no puede comparar el fruto de un árbol de un manzano con el de una naranja. Son frutos, pero son frutos totalmente diferentes, distintos. Y la idea es aquí de que el árbol que Dios nos ha colocado como árboles, vamos a dar fruto. Y el fruto que el creyente da, el fruto que el cristiano va a brotar del cristiano, es un fruto totalmente distinto al del mundo que nos rodea. Recuerde otra vez lo que Cristo dijo, yo hace un rato lo dije, el árbol se conoce por sus frutos. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, usted va a dar frutos de acuerdo a como Dios exige que den sus hijos. Pero dice que estos frutos vienen en su tiempo, porque todo árbol, hermano, no da fruto todo el año, por decirlo así, ¿eh? Solamente tiene ciertas temporadas, nada más. Entonces hay momentos en la vida del creyente cuando el creyente que está creciendo va a dar fruto en abundancia, porque es la temporada. Pero la idea es que el creyente crezca como un árbol, que crezca, y va a crecer el creyente y tiene que dar fruto. Y el creyente cuando da fruto en abundancia, queridos hermanos. El otro día, por ejemplo, se ha podado la uva que está acá a la entrada de la iglesia. Me estuvieron preguntando, pastor, ¿por qué han matado la uva? No la hemos matado, la hemos podado. Porque nos han aconsejado que siempre en agosto de cada año se tiene que podar. Nos dijeron de que la luna está en cierta ubicación y que tiene que estar ahí para que la poden y no sé, la luna. Bueno, ya poden la uva, ya dije, ¿no? Y entonces ya está podada, ¿no? Pero cuando esa uva, hermanos, está en todo su esplendor y comienza a dar fruto, ustedes han visto cuánta uva da, ¿verdad? Ustedes han visto que la uva se cae y está tirada en el suelo. Y muchos de ustedes pasan, la pisan, la recontrapisan, ya ni quieren comer ya. Al comienzo yo veo a la gente que están sacando uvas ahí, inclusive hasta la gente que pasa por la vereda se dice, nadie me ve, dice, se suben. Y yo le digo, ¿qué tal están mis uvas? ¡Ay, ay, ay! La vez pasada le asusté a una señorita así, era una noche, yo estaba por ahí en la oscuridad sentado y la señorita solita. ¿Y qué tal están mis uvas? ¡Ay, señor, perdón, señor! Dice, no, siga, si quiere más saque con confianza. No, ya no quiero, me decía.
Y el creyente tiene que ser igual. El creyente tiene que dar fruto y fruto en abundancia, queridos hermanos. Otro rasgo, otro resultado que ocurre en la vida del creyente cuando decide andar en los caminos de Dios. Dice el versículo 3, y su hoja no cae. Hermano, el lenguaje que se utiliza aquí en el texto hebreo es el lenguaje que se usaba cuando las plantas soportaban los efectos malos o dañinos de la sequía. Porque en todo lugar hay sequía, y especialmente allá en la tierra de Palestina, porque es una tierra con muchos desiertos. Entonces, cuando venía la sequía, habían plantas que se morían, pero también habían plantas, habían árboles que se mantenían frescos, se mantenían verdes, a causa de la profundidad de sus raíces. Porque esos árboles, hermanos, meten sus raíces, sabe Dios hasta dónde, y van a encontrar aguas subterráneas. Entonces la idea aquí cuando dice, y su hoja no cae, es esa referencia. La referencia es a un árbol que cuando viene la sequía, sus hojas se mantienen verdes y aún todavía en medio de la sequía da fruto, da sombra, da fruto, hermanos. Y la idea aquí es que el creyente que se mantiene firme en el Señor y su hoja no cae, es que cuando vengan las pruebas como la sequía, cuando vengan las pruebas como la sequía en nuestras vidas, el creyente se va a mantener firme. Porque, hermano, de que vienen las pruebas, ¿sí o no? Cuando vienen los problemas, vienen los problemas. Cuando vienen las dificultades, vienen las dificultades. Cuando vienen los conflictos, vienen los conflictos. Cuando viene la tentación, viene la tentación. Y cuando viene todo esto en la vida del creyente, hermanos, hay algunos creyentes que se tambalean, caen ante la tentación, caen ante la prueba, se desaniman y sencillamente dicen, ya no sigo en los caminos de Dios, para mí no es esto. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios que se mantiene firme, va a ser como este árbol que dice aquí en el versículo 3, dice, y su hoja no cae. O sea, venga lo que venga, va a mantenerse firme como el árbol y su hoja no va a caer. ¿Recuerda usted la otra figura que usó Cristo al final del Sermón del Monte? Cuando Él habló de las dos casas, la de la arena y la de la roca. La casa que no cayó estaba fundada sobre la roca. Entonces lo mismo, el creyente que tiene buenas raíces, buen alimento, va a ser así, como un árbol que su hoja no cae, venga lo que venga. Cuarto resultado, dice al final del versículo 3, y todo lo que hace, prosperará. Y todo lo que hace, prosperará. Hermano, no solamente está hablando aquí de prosperidad material, porque a veces algunos piensan solo en prosperidad material, ¿no? Hay algunas iglesias, algunos predicadores que hablan solamente de dinero, ¿no? Dinero, dinero, tiene que dar dinero. Y le dicen, no, si usted da 100, el Señor te va a dar 1000, ¿no? Y algunos creyentes que tienen los ojos como dólares, ven negocio, ¿no? Ay, si doy 100, el Señor me va a dar 1000. Se comienzan a dar y le sacan dinero. No, eso no enseña la palabra de Dios. Sí, aquí está hablando de prosperidad. Está hablando de prosperar, lógicamente, también en lo material, pero el énfasis, de acuerdo al contexto, el énfasis está hablando de una prosperidad espiritual. Está hablando de prosperidad espiritual. ¿Por qué prosperidad espiritual? Porque ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, se ha llenado, según el versículo 2, se ha llenado meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Y el hombre que se llena de la palabra de Dios, su espíritu va a prosperar, su alma va a prosperar. Hermano, va a ser otra persona diferente y va a tener mucho por compartir con los demás. Quinto resultado. Y ahí sí volvemos a la primera palabra que aparece en el versículo 1 para cerrar este camino. Quinto resultado, bienaventurado. El hombre de Dios, la mujer de Dios,
que anda en este camino será una persona bendita. La palabra bienaventurado es una palabra en hebreo, la palabra esher, que se traduce en la Biblia también de dos maneras. Se traduce por feliz y se traduce por dichoso. Por ejemplo, Pastor Martín, ¿dónde está? No está, ¿no? No está, ¿no? Ok. Pastor Martín, por ejemplo, hoy día está recordando su 19 aniversario de matrimonio. Y de pasada los saludamos, ¿verdad, hermanos? Por su aniversario de boda, 19 años. Señor les bendiga, hermana Jenny. Que tengan muchos hijos más. Y sus hijas le den muchos nietos más. ¿Ah? Con 4 hijas suficiente, ¿verdad? Suficiente. Entonces ya vienen los nietos ya. Ya vienen los nietos. Por si acaso el Pastor Martín es mi contemporáneo en edad, por si acaso. Algunos, en serio, el Pastor Martín es menor que yo por 1 año, por si acaso. Por si acaso. No, ¿verdad, hermano? Por si acaso. Miren, yo ya soy abuelo todo y el Pastor Martín todavía le falta camino, ¿no? Es que él empezó demasiado tarde en la vida. La hermana Jenny lo animó a casarse. Él no quería casarse. Otro día les cuento esa historia, ¿ya? Otro día les cuento esa historia. Entonces, esta pareja que estoy hablando, el Pastor Martín y la hermana Jenny, ellos son felices, son dichosos. Eso es lo que la palabra dice aquí, bienaventurado, hermanos. El hombre de Dios, la mujer de Dios, que anda en los caminos de Dios, meditando en la palabra de Dios, viviendo de acuerdo, como dice el versículo 1, no andando en camino de pecadores, no siguiendo el consejo de malos, no sentándose con los burladores, y que más bien decide vivir en la palabra de Dios. Ese creyente, hermanos, es un hombre, una mujer feliz. Yo ya decía hace un rato en el sermón, decía, usted como creyente, como hijo de Dios, como hija de Dios, no peca porque la iglesia le ha dado un reglamento de lo que no tiene que hacer. Acá nunca hemos dado ningún reglamento, nunca le hemos dado una lista. No, ¿verdad? Nunca le hemos dado. Usted no peca porque usted decide no pecar, porque usted quiere agradar a Dios. Y cuando uno decide no pecar y uno se sumerge en la palabra de Dios, como en las Olimpiadas que se tiraban a la piscina, se sumerge en la palabra de Dios y se mete en la palabra de Dios, y de acuerdo al versículo 2, usted encuentra deleite en la palabra de Dios, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a ser un hombre bienaventurado? ¿Va a ser una mujer bienaventurada? ¿Va a ser un hombre feliz? ¿Va a ser una mujer feliz? ¿Va a ser un hombre dichoso? ¿Va a ser una mujer dichosa? Eso va a ser usted. Yo le quiero animar esta mañana y decirle, porque no vamos a detenernos ahí en el sermón porque todavía el capítulo continúa, ¿no? Y Dios nos permita otro domingo continuarlo, ¿no? Pero mire usted, yo solamente le quiero decir, si usted esta mañana aún no tiene a Cristo en su corazón, usted decida venir a Cristo porque Él es el camino. Hemos hablado del camino. Usted tiene que tomar una decisión. Porque Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino. Y si usted lee, o si no, busque en una buena concordancia la palabra camino, búsquela, y usted va a encontrar que en el libro de Hechos, a los cristianos al comienzo, cuando todavía no se le decía iglesia, se le decía los que siguen el camino, o se le decía a los del camino, porque habían decidido los creyentes en el libro de Hechos, al igual que nosotros, habían decidido seguir por otro camino diferente al del común de las personas que nos rodean. Y ese camino no es una religión, ese camino es Cristo Jesús. Y yo le quiero animar a usted esta mañana, abra su corazón para que Cristo entre a su vida y usted sea parte del camino de Dios.